Aquí les saludo desde Suecia. Agradezco mucho la invitación de César Medina por formar número uno. Agradezco su iniciativa en formar este grupo tan importante en la que personas, pacientes, estamos aquí pues tratando de escucharnos, hablar unos con otros y transmitir, compartir experiencias. Los saludo desde Suecia nuevamente. Aquí son las 4:20 de la tarde. Como sabrán, estamos en un momento de crisis. Aquí en Europa se siente muchísima tensión y lamento también si transmito este sentimiento de pues tensión, ¿no? Estrés y es así, las cosas son así. Sin embargo, hay que seguir y hay problemas que van a continuar, otros problemas van a aparecer. Sin embargo, hay que tratar de pues resolver los problemas que tenemos actualmente. Entonces, siento que esto va a estar un poco desfasado, entonces yo estoy hablando y sus comentarios me van a llegar un poco después, pero creo que ya vamos bien. Lamentablemente tampoco tengo ya vamos a tener la oportunidad de escuchar la introducción de César, pero pues vamos a lo que vamos, ¿no? El día de hoy queríamos hablar sobre COVID persistente, pero desde una perspectiva no del punto de vista tan médico ni tan científico, sino hacerlo un poquito más ameno y tratar de compartir experiencias que pueden tener un contexto y una explicación científica o médica, pero sin meternos mucho a fondo. El día de hoy quería compartirles una experiencia mía. Bueno, primero quiero presentarme. Soy Angélica Cuapio, soy médica investigadora, trabajo aquí en el Instituto Karolinska de Suecia. Mi rama o mi campo de investigación es la inmunología. Me he dedicado al estudio de enfermedades inmunes, actualmente enfermedades virales y cómo reacciona nuestro organismo, nuestro sistema inmune ante infecciones virales y también ante, actualmente, pues obviamente la respuesta ante COVID y hacia vacunas contra COVID y otro tipo de vacunas, pero ahora es algo muy importante dentro de nuestro campo. Y bueno, paralelo a esto, hago esta investigación y también he hecho estudios sobre la enfermedad en sí, enfermedad severa, enfermedad moderada, enfermedad leve. Y bueno, dentro de todos estos estudios, pues trabajo con muestras de pacientes con COVID, muestras de sangre, muestras de sus leucocitos, de sus linfocitos, cosas que ya habrán escuchado. Entonces tenemos un biobanco, es decir, nosotros tomamos muestras de pacientes y trabajamos con ellas, ¿no? Procesamos para poder estudiar estas células. Y pues derivado a esto me enfermé, obviamente, el año pasado. Tuve ya 2 veces COVID. Y la segunda vez tuve un COVID severo, moderado a severo. Severo es cuando ya está uno en la unidad de emergencia, en la unidad de terapia intensiva. Moderada a severo es cuando no se necesita esta hospitalización aún. Entonces yo tuve estos encuentros en las unidades de emergencias, es decir, era un COVID severo, moderado a severo. Entonces este COVID pues fue difícil para mí, para la familia, sin embargo lo superé. Pero después de esto surgieron estas secuelas, el COVID persistente. Yo tuve aproximadamente 3, 4 meses con los síntomas de esa fatiga excesiva, ¿no? Cansancio, sueño, dolor de cabeza, pérdida de cabello. Por eso estos pelitos que ven aquí volando pues son los que ya han salido, ¿no? Después de esas crisis. También tuve dolores de articulaciones, dolores musculares, esas veces que estás sentado, estás haciendo alguna actividad muy ligera y con eso ya duelen las piernas, ¿no? Los brazos, las extremidades. Y posteriormente comencé a desarrollar también palpitaciones, mareo, cosas que para mí ya estaban entonces evolucionando un poco más hacia un componente de tipo cardiovascular. Yo decía, ahora tengo falla cardíaca o qué es lo que está pasando aquí. Pero pues tuve la oportunidad de hacerme chequeos, de hacerme estudios aquí en las unidades de las clínicas normales, clínicas de salud, de medicina general. Entonces ahí me hicieron varios estudios y todo salía normal, ¿no? Sin embargo yo seguía sintiendo mal y pues es una situación que ustedes estarán, los que ya lo padecen, quienes lo conocen COVID persistente, saben que es una enfermedad, es un síndrome, es una condición que te completamente cambia tu vida, ¿no? Te vuelve, en muchas ocasiones se vuelve esto una condición miserable, ¿no? No puedes trabajar, no puedes enfocarte, no puedes estudiar, no puedes realizar tus actividades cotidianas de forma normal. Comienza uno a desarrollar esta ansiedad de qué es lo que está pasando, me voy a mejorar, voy a empeorar, qué va a pasar conmigo.
Y esto es de cierta forma un ciclo que también tiene un impacto a nivel de salud mental. Tiene uno esta ansiedad, depresión y algo que es algo que puede ser medible, algo que es real, un síntoma, se puede convertir también en puede tener este componente psicosomático, ¿no? Nos duele la cabeza y después empezamos a idear y eso se vuelve entonces en una depresión, en una ansiedad, psicosis, etcétera. Entonces esto es todo un círculo y pues long COVID es una enfermedad muy nueva, muy reciente, es muy compleja, entonces no se sabe completamente todo sobre la enfermedad. Ya han habido muchísimos avances para tratar de entender la enfermedad, pero ahora viene la siguiente parte, ¿no? Las secuelas, el long COVID, COVID persistente, y es algo que ha surgido con motivo de, pues, de grupos como este, en el que la gente nada más, entre tus amigos, entre colegas, entre la familia, se platica, no, es que no me siento bien después de que me enfermé, no me he recuperado completamente. Y así poco a poco, mediante grupos en redes sociales, mediante encuestas locales, nacionales, fue que nos empezamos a dar cuenta que tenía esto un componente mayor a nivel de salud pública. Y entonces, como esto ha sido también un efecto colateral de la pandemia, pues no se le ha puesto mucha atención o mucho empeño en tratar de entender ahora esta parte, porque apenas estamos saliendo de la parte aguda, ¿no? De la pandemia, de la infección en sí, tratar de resolver el primer asunto y posteriormente, pues espero que vayamos a continuar, ¿no? Con más investigación científica, investigación clínica para poder entender lo que es y cómo tratarlo de manera más específica. Entonces hay varios componentes de la enfermedad. Puede la enfermedad atacar diferentes órganos en nuestro organismo. Entonces ya sabemos que no es una enfermedad exclusivamente del sistema respiratorio, no nada más afecta a nuestros pulmones, sino puede afectar a todo el organismo, desde a nivel neurológico hasta nivel gastrointestinal, nivel urinario, es decir, puede afectar todos los sistemas, ¿no?, de nuestro organismo. Por eso es que este long COVID puede presentarse como puede tener una expresión diferente en diferentes grupos poblacionales, en hombres o mujeres, en grupos de edad. Entonces no es algo que se puede tratar con un solo tratamiento, no es que se diagnostica muy fácilmente, no es que hay terapias específicas para long COVID, no, esto es resultado de una suma de afecciones en diferentes lugares. Por eso es que es importante siempre pues observar bien y tener esta relación médico-paciente, no necesariamente un especialista, un médico general también puede realizar este tipo de acercamientos con los pacientes, y lo que es más importante es tener esta relación más estrecha con el médico, con el paciente, ¿no? Y eso es lo que se puede rescatar mucho tratando de hablar con nuestros médicos, con quien tengan acceso más directo, en el sentido de establecer una relación más estrecha. Entonces, mientras haya esa relación más continua, de forma que haya al menos un historial clínico en el que se le dé un seguimiento, es como vamos a poder avanzar. Por ejemplo, va uno a consulta con los síntomas de que tuve COVID, no me he recuperado, doc, ¿qué hago? No, pues lo siento, ahora no sabemos nada, quizá no tienes nada, y es válido aún pues esta forma de verlo si no se encuentra algún daño específico, pero lo que no es válido es dejar a los pacientes, no darles ese seguimiento, esa continuidad. Entonces, si no encontraron nada la primera vez, bueno, está bien, en un mes vamos a volver a vernos, o en 2 semanas, en una semana. Si te sientes mal, regresa. Sí, aunque vamos a ver, puedes tú continuar con tu enfermedad, pero en 2 meses nos volvemos a ver, y si ya hay algo, entonces te canalizamos al especialista que esté más involucrado con la sintomatología que tú presentes, ¿no? Entonces, por eso es que el ejemplo con el que inicié es mi propio caso. Nada más yo quería pues transmitirles un caso que seguramente algunos identifican, otros se tendrán diferente forma de desarrollar su propio COVID persistente. Y lo que es importante rescatar pues es eso precisamente, que hay que observar bien qué tipo de síntomas tenemos, qué tipo cómo se manifiesta nuestra enfermedad. Si tiene un componente más de, por ejemplo, tuviste una enfermedad muy fuerte que te afectó los pulmones, puede ser que el long COVID sea consecuencia de una afección pulmonar, pero ya por el daño pulmonar de la infección y de la respuesta inflamatoria en el pulmón, ¿no? Entonces es algo local, pero eso ya es un daño quizá que se puede revertir, quizá no, pero se puede tratar.
Otro caso es la presencia de, son ejemplos que les estoy dando porque se ha sabido ya que hay muchas causas diferentes que pueden ocasionar el long COVID. Entonces uno sería también la presencia de autoanticuerpos, y esto es muy importante, esto es algo que está saliendo ya últimamente, que sí existe, que es real, que puede considerarse también COVID y long COVID como una enfermedad autoinmune. Esto es porque nuestro organismo detecta inicialmente al virus, pero después de que surgió toda esta batalla interna, batalla inmunológica en nuestro organismo, pueden quedar ahí algunos restos virales, y a veces ya no quedan restos virales, pero nuestro organismo, nuestro sistema inmune se adaptó y tuvo esa exposición, entonces estuvo ejercitándose, por decirlo así, y continúa esta respuesta inmune, entonces no se controla, entonces pasa ahora a una condición autoinmune, ¿no? No es decir, nuestro propio sistema inmune ataca a nuestras propias células que tengan ciertas características, y esas características pueden ser que las células se parecen a nuestras propias células cuando fueron infectadas, entonces ya está ese componente autoinmune. Por eso es que nuevos tratamientos pues tratan ahora de enfocarse un poco más a ver qué se puede hacer con el uso de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos monoclonales, por ejemplo, pero eso está aún en estudio, todos estos tratamientos. Sin embargo, van a aparecer varios tratamientos. Deme un segundo. Disculpen, finalizado. Ok. Perdón. Bueno, entonces está ese componente. Otro puede ser síntomas nada más, que los síntomas responden a que quedó un componente allí inflamatorio. Entonces, no sé, dolor articular, dolor muscular puede ser respuesta a esto, pero también puede ser por la presencia de autoanticuerpos, puede ser por la presencia de este llamado reservorio viral, que quedan ahí algunas partículas virales, no el virus en sí, sino partículas virales, los antígenos, y entonces nuestro organismo sigue con esta respuesta inmune, que tiene que hacerlo, ¿no? Si encuentra algo raro, pues tiene que continuar con esta respuesta inmune. Se conoce que hay también estos síntomas más de tipo neurológico, y eso puede deberse a que el virus posiblemente atraviese hacia una membrana que tenemos que separa nuestro cerebro del resto del organismo, y también tiene ese componente de una especificidad para nuestros diferentes tipos de células, en la que no permite el paso de cualquier tipo celular o cualquier microorganismo, ¿no? Y entonces si atraviesa el virus esa membrana que se llama barrera hematoencefálica, puede ser que el virus dañe algunas estructuras y que entonces se monte una respuesta en nuestro sistema neurológico. Por eso es que puede haber estos síntomas de bueno, anosmia, la dificultad o falta de olfato, y también la dificultad para poder detectar sabores específicos, ¿no? Eso está relacionado con nuestro sistema neurológico. Entonces, cada síntoma se puede explicar de diferentes formas de acuerdo al órgano o al sistema al que pertenece. Por eso es que no puede tratarse el long COVID como una cosa en sí, ¿no? Como una enfermedad aislada, sino es la suma de síntomas, y así es como se tiene que tratar. Eh, eh, bueno, entonces es como una introducción generalizada, y lamentablemente con la presentación de hoy pues no puedo compartir ahora cámara con César o con algunos de ustedes. Sin embargo, por favor, tomen el chat para que pues podamos aquí interactuar, ¿no? De forma más directa. Parosmia, también aquí pone Eva, la parosmia sí no es dificultad, es que uno identifica olores diferente a lo que realmente son, ¿no? Entonces hay muchísimas manifestaciones. Lo que quería contarles también en mi caso, que tuve este COVID persistente, fue algo que surgió de forma inesperada, de forma no planeada, y fue algo muy en paralelo que ocurrió, y que para mí fue un cambio que completamente mejoró mi vida, y fue un hobby que empecé a realizar. Y antes de contarles este hobby, también quiero ahora declarar y quiero resaltar que esta práctica de hoy, como comencé a decirles, se trata de una
Espero que sea como más bien una interacción entre nosotros de forma más informal, más que científica y médica, y por eso yo no estoy tomando ahora ninguna responsabilidad en el caso de que alguien tome algo de aquí y lo trate para sí mismo, ¿no? No es mi responsabilidad en este caso porque esto no lo estoy dando como una, no se trata de recetas médicas aquí y no se trata de ninguna consulta médica ni consejo médico. Entonces esto de lo que estoy hablando con ustedes es la transmisión de mi experiencia y conocimientos en cuanto al campo de la inmunología y lo que sé sobre el tema y sobre el hobby que ahora que les voy a contar. Una vez dicho esto, entonces paso a contarles de qué se trata ese hobby. Comencé, nada más para llevar esta línea del tiempo, mi último COVID del año pasado lo comencé en abril, el COVID moderado a severo, y me duró 3 4 meses. Entonces en septiembre comencé yo después de las vacaciones de verano, comencé a irme al lago. Durante el verano comencé a ir al lago. Yo vivo aquí en Suecia y tenemos lagos alrededor, ¿no? Entonces es muy fácil ir a los lagos que están aquí cerca. Entonces eso lo hace uno de forma regular, si es que le gusta a uno nadar o estar en el agua, entonces es posible hacerlo. Entonces yo comencé con eso, pero de forma un poco más como resultado de un interés que tenía yo, que durante las vacaciones fuimos a un lugar, entonces ahí estuvimos diario nadando y entonces eso me gustó mucho y sentí que me hacía bien estar nadando. No supe exactamente qué era, si el movimiento, estar en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, la temperatura del agua. Sin embargo, me sentía bien y quería continuarlo, pero al regresar de vacaciones pues ya no es tan fácil, ¿no? Logísticamente no puedo ir diario al lago y no es algo que sustentable. Sin embargo, lo que comencé a hacer fue darme unos regaderazos con agua fría porque hacía calor aún. Entonces dije, bueno, pues si eso al menos me disminuye un poquito esa ansiedad que tengo de irme a nadar, entonces voy a empezar con un regaderazos con agua fría y así comencé y fue lo que, claro, no se siente bien echarse unos regaderazos, duchazos con agua fría, pero después de eso me sentía bien. Nada más mi ánimo se sentía bien, no es que tenía un efecto real o un efecto muy importante de la noche a la mañana, no, fue lo que me gustó, lo continué y lo realicé por 2 a 3 semanas. Y en ese tiempo también me di cuenta que me estaba sintiendo bien y que tenía ganas de continuar con nadar, pero no sabía cómo hacerlo, así es que me conseguí mi tina, mi tinaco. Entonces en el jardín pude poner mi tinaco con agua a la temperatura ambiente, a la intemperie, entonces fue el agua a la temperatura, pues sí, ambiental. Y esto comencé a realizarlo de forma también diaria. Comencé a brincar la cuerda nada más 5 minutos, porque claro, te cansas, ¿no? Con subir las escaleras te cansas, con abrir la puerta del refrigerador te cansas, hay actividades que nos cansan, ¿no? Cuando tenemos ese long COVID y más cuando es justo pasando la enfermedad. Poco a poco van disminuyendo estos síntomas, pero hay algunos que quedan. Entonces regresar a una actividad física, a hacer deportes, toma tiempo, toma mucha energía, no es fácil regresar a hacer deportes. Entonces con 5 minutos que lo hice, brincar la cuerda, ya me sentía preparada para calentar un poquito y meterme al agua fría. Y esto lo hice de forma como hobby, porque me gustaba, me sentía bien y sentía que mi cuerpo me pedía continuarlo, repetirlo. Entonces lo realicé así de forma más rutinaria, hasta que pasé entonces al lago, a ir a diario a los lagos. Y bueno, mientras avanzó el tiempo, pues llegó el invierno, llegó el clima, se iba haciendo cada vez más frío hasta que se congelan los lagos. Entonces toda esta exposición al agua fría la continué realizando, pero para mi sorpresa mis síntomas mejoraron muchísimo. Y como digo, no fue de la noche a la mañana, sí fue progresivamente, pero conforme yo estaba realizando estos chapuzones. Y mi sintomatología disminuyó, no desapareció completamente, pero sí disminuyó un 80, 90, 95%. A veces siento que hasta el 100%, pero claro que en otras ocasiones hay esa recurrencia. Y se sabe que también long COVID persistente puede tener ese componente también, como ocurre con algunas otras enfermedades.
que tiene esos relapsos, remisiones y relapsos, ¿no? Que puede ser que a veces te sientes ya bien, que ya te recuperaste, y en una semana después nuevamente sientes ese cansancio, ese dolor de cabeza o esos síntomas que cada uno presenta. Entonces a mí me ayudó muchísimo estos choques térmicos, esta exposición al agua fría. Y el motivo también por el que lo cuento no es porque sea nada más mi caso. Si fuera solamente mi experiencia, entonces creo que eso me lo guardaría para mí porque no tiene mayor impacto. Sin embargo, cuando estuve hablando con diferente gente que realiza las mismas actividades y cuando me comencé a introducir más, a estudiar un poco qué es lo que se sabe, cuál es la literatura de la crioterapia o de las inmersiones en agua fría con diferentes procesos inflamatorios o con algunos padecimientos, se ha visto que, bueno, número uno, no hay muchísimas investigaciones al respecto. Ese es un aspecto que hay que considerar. Hay muy pocas investigaciones y las que hay son investigaciones de tipo muy aislado, muy específico, que estudian ya sea modelos animales o algunos padecimientos muy particulares, pero se estudian entonces a voluntarios o personas que están completamente sanas o que son deportistas de alto rendimiento. Entonces es una población muy diferente a la que pues en realidad existe, ¿no? Y los que padecemos los COVID o padecimos. Eh, y lo que se ha visto con esto de la exposición al frío es que en el caso de inmersiones en agua fría, no la exposición directa a irte a caminar al bosque cuando está lleno de nieve, no, sino al agua fría y de acuerdo a las temperaturas, es que existe esta movilización de nuestro sistema inmune. Entonces, hay diferentes teorías aún al respecto, que esta movilización entonces permite que haya un mayor intercambio ahí de nuestros leucocitos, de los linfocitos, de todas las células que nos ayudan para combatir algunas, ya sea infecciones o condiciones, por ejemplo, autoinmunes o de otro tipo. Pero bueno, existe esto, también existe otra cosa que es el aumento de algunas proteínas, se llaman citocinas, antiinflamatorias, es decir, que están en contra o que ayudan a combatir un proceso inflamatorio. Aumentan esas que ayudan contra el proceso inflamatorio y disminuyen las citocinas o proteínas que ayudan a, o que se llaman proinflamatorias, ¿no? Como lo que vemos en el COVID. Hay citocinas proinflamatorias, que hay tormentas de estas citocinas que lo que hacen es inducir una respuesta inmune inflamatoria fuerte. Entonces lo que se ve con estas inmersiones o con este choque térmico es que hay como ese balance en nuestro sistema inmune. Y yo he realizado una encuesta a personas que realizan este tipo de inmersiones en diferentes partes del mundo, principalmente países aquí en Europa, pero también en Estados Unidos, en Canadá, porque es donde la gente lo realiza de forma un poco más común que en países donde el clima es más cálido. Y esta encuesta llevamos aproximadamente unos 400 personas y la mayoría, no todas, pero sí, hasta ahora llevamos 90-95% quienes refieren que se sienten muy bien. Esto no quiere decir que ya porque la gente lo refiere ya es la realidad, ¿no? Sin embargo, hay un componente ahí anecdótico que existe y así es como empezó el long COVID. La gente empezó a decir que se sentía mal, que no se recuperaba y ahora sabemos que es un problema real. Posiblemente eso también tenga la misma como el mismo comportamiento, ¿no? Que es a lo que la gente refiere, se siente muy bien después de que lo hacen, ha notado cambios en su organismo, cambios a nivel, por ejemplo, la piel se siente mejor, ha notado menor número de alergias, ha notado disminución en caso de que tenían algún tipo de dolor muscular o dolor de articulaciones, que disminuyen estos dolores. El ánimo ha mejorado muchísimo y eso es algo también que para mí fue como un cambio, sí, eso sí fue súbito, casi desde la primera vez que lo experimenté, que el ánimo cambia muchísimo y una vez que cambia también el ánimo, eso ayuda, ¿no? También en este ciclo y en esta cadena pues de eventos en la que te sientes más motivado y bueno, quieres realizarlo más de forma más constante. Y, y sí, entonces en esta encuesta que hemos realizado son como 400 personas, pero hace poco también salió un estudio en el que hicieron también evaluaciones de tipo más subjetivo, pero sí es un estudio muy científico, en el que ellos analizaron a 1500 personas
cuáles son sus referencias, ¿no? Sobre realizar este tipo de actividades. Y también, 80% de las personas dijeron que observaron algo, un cambio en cuanto a diferentes padecimientos por órganos, ¿no? A nivel neurológico o nivel eh, osteoarticular o nivel, no, diferentes síntomas que tenían, no, notaron mejoría. Entonces, como lo vuelvo a repetir, esto es algo anecdótico, pero para mí ese componente anecdótico tiene mucho valor. Y bueno, entonces lo que queda ahora también es tratar de darle seguimiento a diferentes tipos de terapias que pueden ser pueden tener pues ayuda aquí de forma como tratamientos coadyuvantes, ¿no? Que puedan ayudar, no que van a curar completamente, pero que van a ayudar. Y si curan completamente, qué mejor. Sin embargo, ya con que ayuden a disminuir la sintomatología o a sentirnos mejor, ya es una gran ventaja. Este, bueno, creo que me gustaría leer por aquí algunos mensajes que hay. No sé si hayan preguntas. Um, a ver. César, ¿tienes por allí algún comentario o algo que quieras que transmita por aquí? Sí, no es válido dejar a los pacientes sin seguimiento, aún viendo resultados de análisis y que hay comorbilidades y no le den importancia. Sí, esto es algo que yo realmente, no es porque sea médica, pero entiendo de qué se trata cuando no hay algún diagnóstico conocido, cuando hay alguna enfermedad muy nueva y hay veces que los médicos no sabemos qué hacer. Sin embargo, lo que no se debe hacer es dejar al paciente, ¿no? Una forma muy diferente de tratar al paciente es decir, no tienes nada, a decirle, no, tienes algo que no es lo más usual, pero vamos a darle seguimiento. Vamos a ver cómo te va y si no mejoras, nos vemos en 2 semanas, ¿no? Dar ese seguimiento. Aquí dice alguien, me puse en noviembre la segunda dosis de AstraZeneca y no hay día que no me sienta contracturado, ya me subió hasta la nuca por parte del cuello. Ya tuve que ir con un médico en estos días porque ya no puedo ni dormir. Me mandó betametasona y caramol con meloxicam. Va muy bien, va muy lento bajando la inflamación, pero aún me siento mal. Bueno, otro tema, el tema de las vacunas. Um, este es un tema muy importante para mí. Yo realizo investigación sobre el efecto de las vacunas y no solamente para mí, sino para toda la comunidad científica y la comunidad que estamos dentro del área de la salud y salud pública, los que están dentro de la salud pública. No hay mejor camino para tratar de combatir y terminar la pandemia que la vacunación. Si no hay vacunación, entonces estamos pues destinados a recaer, a nunca salir de una pandemia y continuar con todos estos daños colaterales. Estudios muy interesantes actuales han visto que la vacunación, los boosts que se llaman, ¿no? Estas terceras dosis, por ejemplo, ayudan mucho en el long COVID. ¿Esto por qué? Porque, y ahora vamos a tu punto, Lecter, Maiden, perdón si lo pronuncio mal. Eh, bueno, el motivo por el que las vacunas pueden ayudar contra el long COVID, número uno, lo que hacen no es proteger completamente de la infección, lo que hacen es protegernos de una infección muy severa. Entonces, si te vacunas, puede ser que a pesar de la vacuna te infectes, no tengas COVID. Pero lo que sí pueden proteger las vacunas es que no vas a morirte de COVID, no vas a desarrollar una enfermedad muy severa. Y eso es lo más importante, ¿no? No solamente en una pandemia, sino dentro de los términos de la epidemiología. No está mal que nos enfermemos, así como tener una gripa, como tener influenza. Lo que está mal es cuando no se puede controlar una infección, cuando se tienen entonces que pasar a niveles ya más complejos de, por ejemplo, saturación de unidades de terapias intensivas. Esa es la gran problemática. Entonces, las vacunas ayudan para protegernos de una enfermedad severa. Una de las razones o una de las teorías que está detrás del COVID persistente es lo que les comenté anteriormente sobre la persistencia o el reservorio viral. Entonces, el mecanismo por el que posiblemente las vacunas ayudan a disminuir los síntomas de un long COVID es porque entonces ayudan a nuevamente
realzar esta respuesta inmune que ya teníamos previamente, que ya con todo nuestro sistema inmune, nuestros linfocitos, ya estaban, eh, se dice, educados para encontrar, reconocer a células infectadas con el SARS-CoV-2. Están descansando, sin embargo existe todavía esa respuesta inmune activa a muy bajos niveles, que ya uno no es infeccioso, ya no es contagioso, pero tu organismo está reaccionando aún y por eso tienes aún esa respuesta inflamatoria y por eso te sientes mal. Entonces con la vacuna lo que uno hace es inducir nuevamente este efecto de que tus linfocitos se prendan, se reactiven, se activen nuevamente y vayan a atacar a los remanentes de estas partículas virales o de células infectadas, ¿no? Las pocas que queden por allí. Por eso es que se ha visto ya varios estudios que las terceras dosis ayudan mucho para disminuir toda la sintomatología de long COVID. Luego, hay casos opuestos, por ejemplo, que nos comenta aquí Maiden, que es, hay personas a las que una segunda o tercera dosis, ya desde la primera, les puede ir mal, se puede sentir mal, porque esto puede ser por varios motivos. Eso también aún se considera como posibilidades, no se ha completamente confirmado que es así, pero lo que se sabe es que posiblemente ya estuvieron anteriormente infectados con un coronavirus de las epidemias pasadas, hace varios años. Otra es que tuvieron, por ejemplo, un COVID al inicio de la pandemia, cuando no teníamos tests rutinarios, cuando no había diagnóstico fijo, cuando no sabíamos nada de la pandemia. Entonces, mucha gente, yo en mi caso también me enfermé y estoy segura que eso fue COVID, entonces ya llevaría varias veces, ¿no? Enferma. Pero al principio no sabíamos bien de cómo identificarla, qué PCR hacíamos, cómo la identificábamos. Entonces, mucha gente tuvo COVID y no fue diagnosticada. Entonces, posiblemente gente que tuvo COVID y pudo haber tenido un COVID muy leve, ¿no? Nada más un COVID con sintomatología de un resfriado ligero, pero fue COVID. Entonces, esas personas son vacunadas, entonces su respuesta inmune es muy fuerte, porque ya estuvieron previamente expuestos. Entonces, la primera, segunda dosis es como si fuera la segunda o tercera dosis. Y si le das una tercera dosis, entonces como si fuera la cuarta. Pero eso no se puede determinar porque ya los niveles de anticuerpos bajaron mucho, que ya no se encuentran. Entonces ya no se sabe si la persona tuvo o no tuvo COVID, pero esa es una de las explicaciones por las que a veces respondemos ya mucho más de forma más activa, ¿no? Como lo que nos comenta aquí Maiden. Entonces, eso lo que se ha visto es que lamentablemente o sea, lo que se puede tratar es la sintomatología, o sea, se puede tratar de forma, digamos, paliativa, ¿no? Como dar algo como, en ese caso le dan betametasona, un corticosteroide para disminuir el proceso inflamatorio, no porque le están tratando algo específico, ¿no? No se sabe qué es lo que está ocasionando esto, pero posiblemente pueda ser una respuesta aún inflamatoria ocurriendo allí. Entonces lo que se sabe es que long COVID sí disminuye, es persistente, pero sí disminuye y desaparece. Entonces muchas veces hay que ser también pacientes, por eso nos llamamos pacientes, porque necesitamos algo de paciencia y continuar con lo que les digo, continuar con el seguimiento para identificar más claramente de qué se trata. Entonces siento mucho que no te hayas recuperado completamente, Maiden, pero no hay que desconfiar mucho de las vacunas, ¿no? Y son vacunas, dices que te pusiste la de Astra. Claro que hay efectos secundarios no deseados, han habido, y eso ocurre con cualquier medicamento, con cualquier vacuna. En todo el mundo ocurre esto. Pero si estamos hablando de una población que ya casi 65 millones de personas están vacunados y ocurren estos casos no son aislados, pero ocurren de forma mínima en comparación con toda la población que hemos sido ya vacunada, entonces es más grande el beneficio, ¿no? En este caso. Entonces te recomiendo que continúes con el tratamiento y con tus consultas para darle seguimiento a esto, ¿no? Y también tratar de forma pues más terapéutica uno mismo, hacer otros tipos de actividades que nos ayuden, por ejemplo, yoga o algún tipo de ejercicio que no sea tan fuerte y que nos dé al menos un momento de relajarnos y tratar de combinar, ¿no? Bajar un poco el estrés, que es algo muy importante para estos padecimientos.
estoy ocupada, es que son mis hijos. Es domingo, ¿no? A las 4 ya casi se va el papá, entonces están aquí llamando, pero continuamos, ya le pedí al papi que se encargue. Bueno, a ver, adormecimiento en mi cara, manos, pies también. Sí, Pinky Nice, puede ser posible, todo puede ser posible con long COVID. No sé si han escuchado, bueno, no importa. Hace un par de meses publicamos un artículo en el que reportamos más de 50 secuelas, o 50 secuelas o efectos a largo plazo de long COVID. Más de 50, ¿no? Un otro artículo en The Lancet, ellos reportaron hasta 200 diferentes síntomas que se pueden presentar. Es decir, como les dije, puede atacar cualquier parte de nuestro organismo y puede ser así una diarrea, como un dolor en la oreja, como unos granitos por acá, ¿no? Puede ser muy diferente la forma en que se nos presenta. Entonces es importante ver de qué sistema estamos hablando. Inflamación intestinal, colitis persistente, claro, anayatsin, exactamente. César, doctora, me gustaría saber cómo afecta el virus y la enfermedad COVID-19 al sistema inmunológico. Muchos compañeros y compañeras tenemos disfunción inmunológica con bajos niveles de linfocitos. También el tema de si las duchas heladas estimulan de verdad el sistema inmunológico para bien. ¿Cree que realmente se sigue investigando el long COVID o quedará en el olvido como otras enfermedades postvirales tipo fatiga crónica o fibromialgia? Eso nos da terror por el levantamiento de medidas sanitarias, pruebas, conteos de casos y esa narrativa de aprender a vivir con el virus. Muy importante lo que mencionas, César. Yo creo que no se va a dar carpetazo en este tema porque es algo que está afectando no solamente en México, no solamente aquí en Suecia, está afectando a todo el mundo, a todo el mundo. Y es un problema que afortunadamente se ha visto que disminuye y que en muchos casos desaparece. En otros casos no. Y claro que tenemos que ser también muy, pues tener no se trata de solidaridad, se trata de algo real, ¿no? Existen también muchos pacientes que están inmunocomprometidos, en los que, bueno, ¿qué les podemos ofrecer? ¿No? Tenemos que considerar a todas estas personas que tienen problemas, deficiencias y que son más susceptibles a enfermedades o desarrollar otras enfermedades o padecimientos más crónicos. Sin embargo, creo que está habiendo mucha investigación al caso. Entonces yo estoy muy esperanzada y sí, estoy positiva en el sentido de que está ocurriendo algo actualmente. Van a haber tratamientos. Estaba viendo apenas un reporte en la televisión alemana de un anticuerpo que están ahora probando y está en fase 2 a 3. Entonces posiblemente se apruebe si pasa a una fase 3, 4 y se pueda aplicar de forma ya más global. Es un anticuerpo y ese aparentemente está dando buenos resultados, pero así como muchos otros tratamientos están actualmente en fases de exploración clínica, ¿no? Ensayos clínicos. Como dices aquí, otras enfermedades postvirales, sí, es muy importante que lo que sabemos sobre el long COVID persistente también responde a ayuda de la literatura de otras enfermedades, como estos casos, el de la fibromialgia o la fatiga crónica, encefalomielitis. Todo esto se ha visto con otros virus, ¿no? Entonces lo que aquí estamos viendo no es algo completamente nuevo. Se ha visto que muchas personas que han estado en contacto con virus específicos desarrollan síntomas como los que vemos ahora con lo COVID persistente. Entonces es algo que posiblemente pueda ser generalizado como una respuesta de nuestro organismo hacia un componente, no un componente específico del virus, pero una respuesta un poco más generalizada. ¿Y por qué pacientes con otro tipo como fibromialgia, ¿no? Se quedan como, no en el olvido, pero la investigación es muy poca en algunas enfermedades, pues porque no hay muchos pacientes con estas enfermedades. Pero ahora en el mundo habemos muchísimos, habemos con COVID y van a seguir los post-COVID, ¿no? Entonces va a ser algo que no se puede dejar en el olvido, va a continuar la investigación. Por favor, quédate positivo y hay que continuar con lo que están haciendo, lo que está haciendo César y muchos de este grupo, continuar con el apoyo mutuo y tratar de tener pues sí acceso a investigaciones actuales, acceso también a personas con experiencia que puedan también ser parte de estas charlas, algo así también medio informal, creo que vale la pena a veces y dar seguimiento también, ¿no?
¿Qué más? Mimosa dice que dolor articular, cabeza, cuello, va y viene. Es como lo que les digo. Exactamente. Episodios repetidos gastrointestinales, cansancio extremo, no he recuperado el gusto y el olfato por completo. Exactamente, así pasa. Así está pasando, pero eh, quédate positiva porque al menos se ha visto que la recuperación del gusto y el olfato sí regresa a su estado normal. Entonces, también hay ciertos tipos de terapias que se pueden utilizar y que no son terapias invasivas. Por ejemplo, cuando se pierde el gusto o el olfato, lo que se hace se llaman terapias, ay, se me olvidó el nombre. Eh, bueno, ahorita me va a regresar el nombre, pero se trata de exponer a nuestros órganos receptores, ¿no? A diferentes olores, diferentes sabores para estar estimulando nuestros nervios que están asociados con el sistema nervioso central para poder nuevamente reactivar estos receptores. Son receptores, no son más que receptores o se llaman proteínas, ¿no? Que están en nuestros diferentes órganos, pero al menos en la cavidad oral y en la nariz tenemos esos receptores que se tienen que estimular. Entonces, terapias coadyuvantes sí hay. Entonces se puede hacer todo este tipo de entrenamientos, ¿no? Y con relación a los estudios de Wim Hof, sí, Wim Hof es una persona admirable. Wim Hof, no sé si lo conocen, han escuchado de él, pero él es uno de los gurús de esta cosa no necesariamente exposición al agua fría, sino es de toda una, pues, es como todo un, eh, yo lo llamo hobby, pero no solamente hobby, porque tiene un impacto, ¿no? Un impacto medible. Él es una persona que ha hecho maratones cruzando desiertos con los pies o descalzo, cruzando montañas en la nieve descalzo. Él tiene toda su técnica de respiración para poder hacer estas inmersiones en agua fría. Entonces, para él lo más importante es precisamente el poder de controlar tu sistema nervioso autónomo. Y eso lo puedes iniciar mediante el control de tu respiración, ¿no? Mientras más haces estos ejercicios repetitivos de respiración, es como puedes exponerte más al frío de forma menos dolorosa o más placentera o que lo puedas aguantar más. Entonces, el Wim Hof tiene cosas muy interesantes. Pero bueno, él lo hace, pero no se trata que él hace los estudios científicos o él mismo es participante de varios estudios científicos y eso me gusta porque él aclama que él puede controlar sus propias infecciones y su propio sistema inmune. Entonces, cuando lo dice, pues nadie le cree, ¿no? Pero una vez que dice, pues vamos a hacer el estudio, te voy a probar que sí. Entonces, lo que hacen es que le inyectan unas toxinas, ¿no? De una bacteria muy común, E. coli. Y entonces hay un estudio en el que comparan personas que se exponen a la toxina con y sin estas respiraciones y el control que él tiene, también con la exposición al frío y se ve que sí puede controlar una respuesta inmune, entonces puede controlar una infección, ¿no? Entonces es muy interesante también el Wim Hof, pero es todo un movimiento también de cierta forma interesante, pero de tipo consumismo, lo veo, porque ya ahora existen que los cursos, que el libro, pero es padrísimo verlo y eso se lo recomiendo que le echen un ojo porque al menos ves cómo podrías hacerlo y cómo empezar a hacer este tipo de actividades, ¿no? Si tienes acceso de estar pues en la nieve o si tienes tus tinas y mucho acceso a los hielos ¿no? Wim Hof. Bueno, el estado anímico es un punto muy importante, parece que es un ciclo, te pones ansioso por la sintomatología y eso incrementa la ansiedad y los malestares. Luego el psiquiatra me manda medicamentos y todo el día estás dopado, más los síntomas, y todo esto baja mucho la calidad de vida. Completamente Anayatsin, es lo que les decía, ¿no? Se vuelve al final un ciclo. Entonces, mientras empiezas poco a poco con, no sé, yoga, meditación, suena muy, muy hipster, lo que sea, pero son cuestiones que ayudan muchísimo, porque mientras tu ánimo, la mentalidad esté al menos un poquito intacta en comparación con estar en un sistema, en un estado de enfermedad, pues ayuda mucho, ¿no? Para también tener ánimo y al menos de buscarte un médico, ¿no? Al menos ánimo de salir a caminar un poquito. Y eso es muy importante, no se tiene que retomar la actividad física al 100%, ¿no? Pero sí es importante movilizar nuestro organismo para que también nuestro sistema inmune se movilice y entonces pueda actuar como tiene que actuar en comparación con que nos sentimos mal y nos pasamos todo el día en la cama. Entonces, se entiende que a veces no tenemos ganas de nada, ¿no?
pero hay que esforzar un poquito también para que nuestro organismo mismo comience también con esta cascada. Información acerca de los antidepresivos para tratar síntomas post-COVID. Esto realmente no lo sé, Carlos. Sinceramente no lo he. Quizá existe, pero yo no lo he escuchado, no lo he leído. Pero bueno, el componente de la depresión es clarísimo, es uno de los síntomas que encontramos más frecuente, estos estados anímicos muy reducidos, estados depresivos, ansiedad, y bueno, existe toda una gama de estas alteraciones, ¿no? A nivel más también psiquiátrico, en los dos lados. Entonces, si te dan un tratamiento antidepresivo es porque tienes depresión. Esa depresión puede ser secundaria a la infección o puede ser secundaria más bien a un proceso psicológico después de una enfermedad. Sea cual sea la causa, entonces es importante tratarla, pero también es importante buscar cuál es la fuente real de esa depresión, ¿no? Entonces voy a poner atención, Carlos, en los tratamientos con antidepresivos para ver si hay algo que no es mi campo, pero gracias por aquí darme un tip. Luego, gracias. Ahí se me van. Llevo casi 2 años con síntomas diversos, molestos todos, y los doctores no saben y te derivan y creen que es psicológico y es peor. Sí, Pamela, tal cual. Entonces es un problema, como digo, ese es problema también de salud pública, porque al final te sientes mal, no vas a trabajar. Te sientes mal, no vas a la escuela, no puedes estudiar, no puedes concentrarte. Te sientes bien, regresas a trabajar, pero 2 semanas después ya te sientes mal, tienes que quedar otra vez en casa y esto puede llegar hasta pérdidas del trabajo, ¿no? Entonces es algo que tiene que entender también los empleadores. Si ya se convierte en algo que ya afortunadamente la Organización Mundial de la Salud reconoció que post-COVID existe, ya tiene la definición de post-COVID, eso ya ayuda muchísimo para también hacerlo esto de forma oficial, y entonces ya que las guías terapéuticas, los tratamientos, entonces se van alineando un poco más y entonces con eso podemos tener diagnósticos ya realmente escritos y prescripciones para esto. Y entonces también tenemos acceso a, por ejemplo, aquí no sé si en México, seguramente sí, pero al menos aquí lo que existe y en varios países que conozco ya que lo hacen, Francia, Alemania, tienen sus clínicas post-COVID. Entonces mandan a muchos pacientes, a veces cuando el post-COVID es muy fuerte, los mandan a que se vayan a esa clínica y se quedan ahí 1 o 2 semanas, depende del tiempo que necesitan o depende cómo esté el caso, pero son clínicas donde hay diferentes tipos de terapias, ¿no? Y también se trata de disminuir un poco el estrés. No todos podemos o se puede hacer, ¿no? Dejar de trabajar, dejar de estudiar, no se puede siempre, pero es algo que espero que va a continuar y va a pues desarrollarse más ese tipo de clínicas. No sé si me salté a alguien más. Me recomienda ponerme la tercera dosis, doctora. No sé de qué vacuna estás hablando. Depende de qué vacuna. Si la vacuna se recomienda una tercera dosis, por supuesto que la recomiendo. Yo también ya me puse, aunque ya me enfermé casi 3 veces y tuve long COVID 2 veces, ya tengo mis 3 vacunas. Y con eso número uno, que estoy defendiéndome, que estoy protegiéndome, sé que me estoy cuidando más para otra posible variante, sé que estoy preparada, ¿no? Entonces sí recomiendo, cuando se trata existen terceras dosis, si hay acceso a la tercera dosis, adelante. ¿Qué se sabe de los contagios repetitivos y la no generación de anticuerpos? Puedo decir, se sabe mucho y se sabe poco. Contagios repetitivos es posible, depende también mucho de la vacunación, ¿no? Si están vacunados, si no están vacunados. Puede ser que se trate de contagio repetitivo o puede ser que se trate de que no se recuperó completamente la persona y entonces existen estos que les dije antes, relapsos, remisiones, ¿no? En el que ya está un poco bien, pero el sistema inmune no hace su trabajo completamente como debería y entonces hay estas recaídas y entonces pareciera que son reinfecciones. En otros casos sí pueden ser reinfecciones. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de variantes, ¿no? Entonces las vacunas nos protegen inicialmente contra un tipo de variante.
Después las nuevas vacunas nos protegen también, como toman alguna parte de la variante y sí nos protegen, no completamente de las nuevas, pero sí nos protegen. Y la generación de anticuerpos, eso es muy interesante. Hace poco publicamos, ahorita hemos publicado como 6 artículos internacionales sobre la respuesta inmune en pacientes con con inmunodeficiencias, entre ellos pacientes con VIH, con cáncer, con leucemia, con primary, inmunodeficiencias primarias y bueno, las secundarias. Y hemos comparado con donadores sanos. Entonces lo que hemos visto que hay muchos pacientes que efectivamente no generan anticuerpos, como también algunos con esclerosis múltiple u otros que tienen un tipo de tratamiento en el que no se generan anticuerpos, pero las buenas noticias son que tenemos esta respuesta inmune paralela o colateral, que es la que está dada por los linfocitos T y por mis queridas células asesinas naturales. Esas células son las de mi campo de expertise y pues yo trabajo con las asesinas naturales desde hace 10 años, entonces las quiero mucho y siempre digo que esas son las que están ahí al mero tiro, ¿no? Así como los linfocitos T. Entonces se ha visto que a pesar de no tener anticuerpos, tienes una respuesta muy importante de linfocitos T, personas que tienen algún tipo de enfermedad o algún tipo de tratamiento. Entonces no estamos completamente expuestos a una enfermedad. Nuestro organismo tiene que buscar las formas, ¿no? De tratar de protegerse a sí mismo. No hay estudios precisos sobre el ayuno en general, estudios muy científicos sí existen, pero ahora con long COVID no lo hay tanto. Sin embargo, eh, pensando como cuál es el efecto del ayuno, yo creo que sí puede ayudar también tener este efecto de ayuno, que significa dejar a tus células ¿cómo se llama eso en español? Es decir, las dejas sin combustible. Entonces lo que hace la célula es tratar de pues mantenerse un poco fit con estos procesos también de que muchas células que no están tan fit se mueren, que está bien porque es lo que ocurre en nuestro organismo todos los días. Muchas células se mueren y con el ayuno pasa algo similar. Entonces tenemos varios ciclos. Bueno, ese es otro tema muy largo, pero el ayuno no daña, no creo que dañe en el caso del long COVID. Carlos, si el síntoma es somnolencia constante, no severa, ¿qué sistema estaría siendo afectado por el síndrome post-COVID? Eh, Aquí podría ser, yo pensaría en dos sistemas, sistema neurológico y el otro sería el sistema inmune. Estudios muy interesantes en la época que estuvo surgiendo el Zika, ¿se acuerdan del Zika en Brasil? Encontraron que muchas personas que tuvieron Zika, después de esa enfermedad viral, tuvieron estos somnolencias muy fuertes, constantes, que ibas así estabas aquí trabajando, estudiando y de repente, pum, te quedas dormido. O una somnolencia fuerte, ¿no? Intensa. Lo que se vio era esta asociación precisamente de que un síndrome post-viral podría ocasionar esto que se llama, en términos médicos, se llama narcolepsia. Narcolepsia es somnolencia muy intensa pero patológica. Entonces puede ser claramente resultado de una infección viral. Entonces yo recomendaría pues acudir con neurología y o inmunología. No es que hay inmunólogo así directamente, pero ya sería algo tipo hematología, ¿no? Carlos dice que usará una tina con hielos para los baños de agua helada. En México no tenemos lagos. Sí, exactamente. Lo que yo recomiendo, mira, es comenzarlo poco a poco. No verlo como un tratamiento de que ahora es así, así, así. A verlo como algo que se tiene que disfrutar porque es algo que puedes hacer de forma sustentable por mucho tiempo. Si comienzan a hacer algo que no les gusta, que les da miedo o que es molesto, porque es molesto, ¿no? El frío, es tratar de verlo de otro ángulo, como que, bueno, esto no va a ser frío, va a ser vigorizante, va a ser emocionante, va a ser, ¿no? Entonces tratar de verlo de otra forma, comenzar con regaderazos, y no tienes que estar en el regadero, no tienes que echar toda la ducha con agua fría, pero al final de la ducha bajar la temperatura lo más que se pueda y quedarte ahí, aunque sea un segundo, al siguiente día 2 segundos, y así poco a poco. Si al final no puedes más que 3 segundos va a ser suficiente. Pero si puedes tener acceso a esas regaderas de mano, eso ayuda también más porque lo puedes tú controlar y entonces puedes comenzar desde abajo para arriba. Eso se recomienda más, ¿no? En estos
en estos campos de la inmersiones en agua fría, se recomienda, entras a los lagos, entras al mar, al río, caminando y te necesitas este proceso de aclimatización o aclimatización, en el que necesita tu cuerpo pues adaptarse a la temperatura. Entonces si lo haces con una regadera de mano o si puedes comprarte una extra o una manguera, ¿no? Empezar nada con los pies poco a poco para arriba y no necesitas hacerlo en la cabeza, o sea, lo que hacemos aquí nunca, casi nunca metemos la cabeza porque es muy frío y hay muchos riesgos de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, las temperaturas aquí en el lago son de 0.5 grados, entonces algo que no tienes normalmente con la regadera. Lo que se sugiere es una temperatura entre 14 a 16 grados en tu tina o en tu regadera. Y lo de los hielos, eso también es algo que no sugiero empezar con eso. Sugiero la regadera o manguera de abajo para arriba, estar ahí un tiempo y si pueden una tina, ¿no? Un tinaco, una tina inflable, lo que tengan, con agua a temperatura ambiente. Y empezar con eso, hacerlo, no sé, 3, 4 semanas, un mes, mes y medio. Y si ven que les gustó, si les ayudó en algo, entonces ahora sí pasan a los hielos. Porque entonces los hielos sí pueden ustedes controlar la temperatura con un termómetro, pero es algo no tan sustentable, ¿no? Tendrían que prepararlos, bueno, sí se puede hacer, pero es algo que van a necesitar muchos hielos diario y si lo pueden lograr el efecto ya con la temperatura ambiente es algo muy fácil que lo pueden realizar de manera sí constante y sustentable, ¿no? Este, luego me cuentas entonces, Carlos, a ver cómo te va. Martina, muchas gracias por su apoyo. En mi caso llevo días con entumecimiento y hormigueo en manos y pies constantes todo el tiempo. Y ya no se me quitan. ¿Cree que los baños de agua fría me ayuden? Martina, mira, eso que me comentas, entumecimiento y hormigueo es importante. Es importante que eches un ojo. Cualquier síntoma es muy importante, pero entumecimiento y hormigueo suena que puede tener un componente neurológico o también o cardiovascular, ¿no? A nivel de los pequeños o grandes vasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es algo similar como lo que ocurre con personas con diabetes. Ellos tienen problemas vasculares, microvasculares o macrovasculares, pero también personas que tienen como la neuropatía, ¿no? Hay tratamientos para la neuropatía, entonces por eso te sugiero que veas a un neurólogo o neuróloga para que entonces quizá con suplementos de vitamina B sea suficiente, ya porque es un proceso postviral. O si no, quizá necesites otro tipo de tratamiento. Algo que yo tomé mucho y que sigo tomando es vitamina D. Hay mucha controversia con esto, vitamina D. Controversia en el sentido de que no se ha visto realmente que haya, que dé o que tenga un efecto muy importante para mejorar algo, ¿no? En el caso de una infección después de una infección viral. Sin embargo, sí, no daña la vitamina B y puede ser que te ayude un poco. Entonces yo la tomo de forma pues constante y te sugiero, Martina, que vayas a ver a neurología, no nada más para tener una valoración y ver si algo. Entonces creo que los baños de agua fría te ayuden. Yo creo que no te vayan a dañar si lo haces de forma controlada. Puede ser que te ayude, puede ser que no, ¿no? Y los dos pueden ocurrir, pero puedes tratarlo y puedes hacerlo, como lo he dicho, de forma muy controlada y tener conciencia de que, bueno, esto es algo que tienes que hacerlo de forma para que no te enfermes, ¿no? Que no vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas, pero sí que le des una oportunidad, ¿no? Y más si te digo eso, de que lo trates de forma controlada de abajo para arriba y poco tiempo y poco a poco aumentar, quizá notas entonces cambios. Espero que notes cambios, Martina. Bueno, a Nayatsin le ha servido mucho caminatas cortas, le relaja y un baño en la mañana con agua tibia. Eso la despierta, esa sensación de estar desconectada, exactamente. Tratará de ir bajando la temperatura del agua gradualmente, incrementar las caminatas. Cabe mencionar que ha bajado mucho de peso, 20 kilos. Uf. Ojo, este virus al parecer afecta de forma general muchos órganos y sistemas de nuestro... Sí, Anayatsin, ten por favor mucho cuidado con qué es lo que está pasando. 20 kilos es muchísimo. A menos de que peses 220 kilos es solamente el 10% de tu cuerpo. Pero si pesas 60, 70 y bajaste 20 kilos, hay que tener precaución con esto y entonces que te vea un internista, un médico internista. Medicina interna, ¿no?
Y bueno, últimamente he tenido contacto con una colega que ella también es investigadora en la universidad en una universidad en Irlanda, y las dos estamos haciendo investigación conjunta. Ella se enfoca mucho al aspecto psicológico del efecto que tiene la naturaleza en el bienestar, y ella ahora también se está enfocando a enfermedades postvirales. Y lo que han visto allá ellos en Irlanda es que este contacto con la naturaleza no es nada más una cuestión que te haga sentir bien, sino tiene un componente real, que está ocurriendo algo cuando hacemos alguna caminata, cuando nos metemos al mar o al río, o cuando estamos saliendo nada más un poquito ahí en el bosque de Chapultepec. No importa con el que tengas acceso o contacto con la naturaleza, es importantísimo, ya sea a nivel de anímico o ya sea a un nivel realmente fisiológico, pero no va a dañar, ¿no? Esto, entonces puede ayudar, y qué mejor que estar en contacto con la naturaleza. Carlos lleva 5 semanas con esta somnolencia, puede ser todavía periodo normal de la recuperación. 5 semanas después del long COVID, se puede considerar todavía long COVID, pero eh, algo muy importante con todos estos síntomas es que siempre hay que poner ojo, y hay que ser muy objetivos. A veces somos muy subjetivos, ¿no? Somos muy, a veces, yo me cuento ahí que a veces somos muy chillones, chillonas, ¿no? Que siempre nos quejamos y me siento mal y que no mejoro. Pero si fuéramos realmente objetivos, entonces lo pondría en mi lista. ¿Cómo me sentí hoy? ¿O qué temperatura tuve? ¿O se me cayó mucho cabello? ¿No? Hacerlo objetivo. ¿Realmente no estás mejorando nada o está aumentando, está empeorando? Entonces hay que ser siempre objetivos. Y lo que puedes hacer, Carlos, es que llévate tu bitácora, entonces haz tu evaluación propia de cuánto tiempo estás durmiendo, qué es lo que está exacerbando la somnolencia, el sueño. Si ha disminuido, aunque sea poquito, si está aumentando, entonces hay que poner atención para saber si necesitas atención más especializada. Entonces, 5 semanas después del cuadro de COVID, puede ser normal. Se ha visto que hasta 35 semanas pueden durar algunos síntomas de COVID, ¿no? Eso es lo que encontramos y encontraron otros estudios. Um, entonces, como les dije, hay que tener paciencia, pero algo que siempre me dice mi hermano: no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Y entonces, pues, hay que hacer algo, ¿no? Y hay que empezar con lo que tengamos al alcance. Si tenemos al alcance una regadera, una manguera, dense un regaderazo. Si tienen al alcance también hacer yoga por YouTube, unos videos de yoga, hay 10 minutos, 20 minutos al día, ya con eso se van a sentir mejor. Si pueden bajar su nivel de estrés, mejor. Si pueden hacer, ¿no? Para que tengan una suma de elementos que les permitan sentirse mejor, y para que ustedes también tengan esa actividad activa, más activa que pasiva, esperando que nos resuelvan, ¿no? Los médicos, porque ahora no nos van a resolver mucho. Entonces sí nos pueden resolver de acuerdo a su experiencia médica con otras enfermedades que podrían aplicar en nosotros, pero también hay que hacer algo nosotros, ¿sí? Y bueno, ya creo que voy cerrando porque ya se va aquí mi novio, me deja por una semana con los niños, chamacos. Y les dejo mis redes, porque ahora, como todo este problema técnico, pues le entré con mi cuenta personal. Me encuentran como Angélica Coapio en Facebook y en Twitter. Y también, si quieren ver algunas fotos de los pues chapuzones en el agua fría, en los lagos congelados, les comparto también mi Instagram para que echen ojo. Y entonces el motivo por que les comparto mis redes es porque para que me escriban, ¿no? Si tienen dudas, algo lo que yo pueda ayudar con mucho gusto. Si no puedo ayudar, pues lo voy a sentir mucho, pero al menos, ¿no? Lo que podamos hacer entre nosotros, ¿no? Y bueno, creo que ya ahora sí voy cerrando nada más. Les mando la última. Entonces, les pido por favor que si algo de aquí les sirvió, me vayan a saludar en mi página de Facebook, y compartan lo que les haya quedado de esta plática de hoy, ¿no? Con sus seres cercanos que tengan algunos padecimientos similares. Y si no, pues también me pueden pasar a saludar. Les dejo allí. El último, Jorge de Hipocampo, que hace casi 2 años tuve COVID y mi síntoma es dolor de garganta persistente. Yo no he visto en grupos que hasta el dolor volcán y otorrino me dice que he tratado este síntoma, neuropatías en esa parte. Es posible el dolor persistente porque es el primer síntoma que ocurre, y sí, una de las investigaciones que acabamos de hacer también es sobre la presencia de los anticuerpos en la saliva, ¿no?
Entonces el virus llega directamente a nuestra cavidad bucal y en todo el sistema respiratorio. Entonces es posible que el dolor de garganta pueda persistir allí. No creo que tengas aún remanentes virales, pero no está de más hacerte un test, ¿no? Un PCR con este hisopo para ver si podría ser el virus o si entonces ya es nada más como secuela y tratar de ver qué es lo que tienes, ¿no? Entonces ahí un otorrino es el que te puede ayudar, otorrinolaringología, el otorrino más fácil. Bueno, me despido. Muchas gracias. Gracias César de nuevo. Gracias a todos que se conectaron el día de hoy. Fue un montón de tiempo. Disculpen la tardanza inicial. Y bueno, seguimos en contacto. Los veo por allá y por acá. Y cuando vengan a Suecia, sean bienvenidos acá. Que tengan bonito domingo. Y esperemos que las cosas no empeoren tanto con Ucrania y Rusia, ¿no? Hay que mantenernos pues con lo que podamos hacer. Solidaridad en lo como se pueda, ¿no? Saludos y que tengan bonito domingo. Hasta luego.